Buenas noches, estimados estudiantes. Estamos aquí ya para empezar nuestras clases del día de hoy. Espero que estén súper bien. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ya estamos aquí, estimados amigos. Uyarikunchi manachu rimarikamuichis. Ari, achachi, alintota, oyarikome. Ya, muy bien, muy bien. Chachis. Esperemos que esta noche se haga magia en nuestra transmisión, porque estoy en la calle, estoy desde el carro, estoy lejos de la ciudad. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, estimados estudiantes. Y bueno, con una idea muy clara, a ver, vamos a enviar esto. Ya está. Estimados amigos, vamos a empezar con el tiempo futuro, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hablado del tiempo pasado? El tiempo pasado es un tema súper importante que debemos tener en cuenta. Hoy día vamos a hablar del tiempo futuro. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona el tiempo futuro? Y como decía, por ejemplo, el grupo de desinencias verbales que tú ya debes dominar, si estás en este nivel, es este grupo, ¿ya? Estas desinencias verbales que utilizamos, estimados amigos, son las más principales que debemos conocer, ¿ya? Las más usuales, las que no se te puede escapar. Entonces ya tienes estas desinencias verbales. Entonces, si nosotros hablamos de las desinencias verbales, eh, estas te permitirán, pues en este caso, eh, trabajar el tiempo futuro. ¿Ya? Por ejemplo, ñoja en este caso ahora va a utilizar el saj. Toda la vida vas a utilizar el saj. ñoja samasaj, ñoja purisaj, ñoja tusosaj, ñoja llankasaj, ñoja yanusaj. O sea, todo es con el saj. ¿Ya? Entonces, es una de las primeras reglas. Siempre va a ser con el saj. En este primer caso. ¿Ya? Ahora, ya tienes la idea del saj. Entonces, mira, en esta expresión dice ñoja samasa. Yo descansaré. Recuerda, son tiempos simples. No es tiempo compuesto. A veces cuando hay tiempo compuesto decimos, pues a ver, yo estaré descansando o voy a descansar. No son ese tipo de tiempos, sino son tiempos simples. ¿Por qué es importante en este caso conocer estos tiempos? Como les digo, son tiempos simples, tiempos, en este caso, ¿ya? Que nosotros debemos utilizar, ¿para qué? Solo con un objetivo, ¿ya? Más adelante vamos a plantear algunas preguntas, interrogantes, donde vamos a utilizar todos estos tipos. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es la primera. Ahora, el ham va a utilizar el ink, así como en el tiempo presente, ham mikunki, ham poklyanki, ham yanunki, ham samanki, siempre. Este es el segundo caso, ¿ya? Entonces ya tenemos, mira, las desinencias verbales aquí. Pai va a utilizar la expresión inja. Pai por inja, pai samanja, pai yachanja, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo aprendo todo esto? ¿Ya? Si en Ñujanchik utiliza el sunchik, en Ñujaiku el sajku, ¿ya? Hamkuna el inkichik y el paikuna el injaku. Y estos son las desinencias verbales, ¿ya? Entonces, hay veces lo conocemos como sufijos, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar la terminología adecuada que vendría a ser desinencias verbales, ¿ya? Entonces, tarea, estudiar este cuadrito, dominar como si fuera el Padre Nuestro. ¿Entendido? Ya es la primera tarea. Pero muchos ya dominan. Entonces, si tú ya dominas o quieres dominar, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Qué es lo que dicen los ejercicios? Mira, fíjate, aquí abajo en los ejercicios. Eh, podemos utilizar ejemplos, por ejemplo, aquí, ñoja yachaza, yo aprenderé, ham yachanki, tú aprenderás. En este caso, estimados amigos, cuando nos encontramos en la segunda persona, con el ham yachanki, es parecido o similar o es igual que el tiempo presente. Por eso muchas veces yo recomendaba y decía, oiga, si tú encuentras esta expresión que estás viendo aquí, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer para ham yachanki es utilizar un adverbio.
un adverbio de tiempo que vendría a ser o vendría a referirse en este caso más al adverbio de tiempo en el futuro. Por ejemplo, yo diría ham, ¿ya? Fíjense, ham, y pongo un adverbio de tiempo, pajarín, mañana, y luego, ya, chanqui. O sea, para yo contextualizar, utilizo un adverbio. En caso de que yo quiera expresarme en un futuro. Entonces, muchas veces puedes decir, pues, han pajarín yachenki, o simplemente otro adverbio, han, hamu, wataman, yachenki. O sea, utilizo un adverbio. ¿Para qué? Para diferenciar el tiempo presente. ¿Ya? Pero siempre va a ser contextual, como les digo, ¿eh? Hay veces, por ejemplo, dices, ya, o pajarín, hamosa, ham yachanquicho. Tú sabes de mañana lo que va a pasar. Entonces, por eso es importante a veces, estimados, utilizar adverbios de tiempo futuro. ¿Ya? Es una recomendación que les voy a dar. Pai utilizan, por ejemplo, el inja, pai y achanja. Siempre pai y achanja, pai puñunja, pai samanja, pai kumbanja, pai, todo es inja. Él o ella aprenderá. ¿En cuál más es igual al tiempo presente? En ninguno más. Ñuhanchik, mikusonchik, ñuhayku, mikusajku, hamkuna mikunkichis, paikuna, mikunkaku. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, las terminaciones son, pues, las desinencias es sonchik, ¿ya? Aquí dice sajku, mira, fíjate, sajku, ¿ya? Y aquí inkechik. Estas serían las desinencias que vamos a utilizar, ¿ya? Aparte de esas desinencias, profesor, hay otras para el futuro. En este caso, hablando del tiempo presente, futuro simple, son las únicas que debemos utilizar. Si usted utiliza otros, entonces hablarías de un tiempo presente ya compuesto, digo, de un tiempo futuro compuesto, cuando encontramos dos verbos en una expresión. Como digo, por ejemplo, tendré que jugar, no. Yo estaré jugando, por ejemplo, es una expresión compuesta ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice yo voy a estar jugando, también es una expresión compuesta, ¿ya? Entonces, estimados, ya tenemos el tiempo presente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, Tapuco y Cancho? Pregunten, pregunten. Futuro, profesor. Claro, es el tiempo futuro. Ser- ¿Ya? Futuro manta de más gancho. Jamuk pachamanta. ¿Ya? Jamuk pacha es futuro. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas, dudas, comentarios, reclamos? Manachucan, manachucan, manachucan. Ya. Muy bien. Como no hay, como dicen, el que otorga calla, entiendo que están entendiendo, o voy a sobreentender que están entendiendo, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto, ya podemos trabajar con esto. Ahora, ¿qué más? Ejercicios interactivos, muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, completa la frase con la conjugación correcta en el verbo en futuro. Yo caminaré. Ñoja, completo aquí. Tú Curisa. aprenderás. Ham, yachan. Chao. Ella comerá. Pai, nosotros lo veremos. Ñujanchik, rimasonchik. O sea, todo lo que estamos aprendiendo hay que completar. Ya, y como les dije, las personas aprendemos más haciendo que escuchando. Entonces, por eso es que nuestra metodología es que trabajen bastante. ¿Ya? Muy bien, esta es la primera actividad. La segunda actividad es interesante. Nos dice, escribe en quechua las siguientes frases en futuro. Mira, si se han dado cuenta, estimados amigos, en este segundo libro les estoy dando más ejercicios para escribir porque queremos fortalecer la capacidad de escribir. Entonces, por eso es que tenemos más expresiones, más ejercicios totalmente para escribir. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a escribir una expresión. Sencillo. Nosotros. ¿Ya? ¿Cómo se dice nosotros en quechua? En exclusivo dice no kaiku, sería. Excluyente. ¿Ya? Ñu, hai, ku. Descansar. Sa, Agarro y digo. Samai. Y como el profe me ha enseñado que no va la Y, elimino. Descansaremos. Sahku, Samasajko. Esa sería. Samasajko. Ñujaiko.
samasa, utilizando la desinencia verb. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esa es la tarea que tenemos. Tú cantarás en la fiesta. Sí, adelante. Profesor, no pues, no caigo, no canchis. Ya. Interesante, pero aquí hay una cosa, estimada. Dice excl. ¿Y qué significa eso? Que te está pidiendo que utilices el nosotros excluyente. Gente. Si te va a pedir más abajo, mira, creo que hay más abajo, hay otro nosotros incluyente, también puedes utilizar, ¿ya? Recuerden que el nosotros tiene dos, son dos nosotros. Uno Dos que tres incluye, personas. uno que excluye. En este caso solo estamos hablando del excluyente. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces los ejercicios están específicos, ni para que digas, profesor, yo me he equivocado, no sé, me perdí, para que evitar esas situaciones. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos esto. Tenemos más ejercicios para trabajar. Por ejemplo, aquí, tú cantarás en la fiesta. ¿Alguien me puede ayudar a traducir esto? Tú cantarás en la fiesta. ¿Cómo sería? Vamos, vamos. Kan, Anímense. kan Raimipi Ham, Ya, Takinki. Raimipi ham, takinki, Raimipi Takinki. si usted va a decir, taquín, tu expresión está mal. Lo que tú tienes que entender esto, mira. Toda la vida, estimados amigos, las expresiones, los textos en quechua, siempre están, los textos largos, unidos por conectores y enunciados. Por ejemplo, mi enunciado siempre debe tener esta estructura. Sujeto, y aquí sí tengo el verbo. Y al medio el objeto. El objeto puede ser infinidad de cosas. Puedo utilizar muchos elementos. Por ejemplo, voy a abrir una nueva carpeta, ¿ya? Una nueva expresión. Por ejemplo, aquí ya tengo. Entonces, ¿qué puede pasar aquí, estimados? ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Un momentito, un momentín, ¿ya? Vamos a compartir esto. Muchos me están pidiendo que debemos compartir, dice, ¿ya? Un momentito, ¿ya? Ujú. Mira, fíjense, estimados amigos. Cuando hablamos de esta situación, ¿ya? Yo digo, enunciado más enunciado más enunciado. La expresión ham, raimipi, ta, kink. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una expresión, ¿ya? Por ejemplo, otra expresión me diría, ya no voy a utilizar ham, por ejemplo, digo, wasita rink, ¿ya? Rink, ¿ya? Y luego, ¿qué puedo decir? Em, por ejemplo, mamaiki, ¿ya? Mahasunki. Ya, mira, fíjate, tres expresiones que yo puedo utilizar, ¿ya? A ver, un momentito, vamos a compartir a los amigos que están en Facebook, ¿ya? Aquí está. Kazuku Tanta Imanami. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados, también decirles que estamos entrando al mundo de las noticias. Espero que nos sigan, ¿ya? Eh, estamos trabajando full, ¿ya? Quechua. ¿Qué quechua estamos avanzando? Sureño, Sureño. ¿no es cierto? sureño. Intermedio. Muy bien. Gracias por esperar, estimados amigos. Ya se les agradece bastante. Entonces, mira, veamos esto. Ya tenemos esta expresión. Muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, con este tipo de expresiones, yo digo, pues, Sumari, esta será pues una expresión complicada. ¿Cómo lo puedo unir? Mira, si te das cuenta, todos son unidos. Mire, Ham Raimi Pitakin. Pongo una coma y pongo un conector. El más famoso, Chaimanta y suprimo el otro. Wasita Rink. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Después vas a la gas. Y Después utilizo el conector. Ichaja, pero. Mamaiki, ¿ya? Maka, Sunki.
O sea, la expresión, mira, a partir de tres enunciados se forma expresiones largas. ¿Cuál es el elemento fundamental? El chaimanta, que viene a ser un conector lógico, y el ichaca. Los demás van a tener algunas cosas muy interesantes, ¿ya? Primero, sujeto y verbo. Mira, fíjate, tenemos estos dos elementos, sujeto y verbo. Raimi, este vendría a ser nuestro famoso objeto. Siempre, todas las expresiones, miren. Wasita, ¿qué viene a ser? El objeto directamente. Y rinki. Pero Verbo. profesor, ¿por qué yo no he utilizado aquí el sujeto? Aquí estoy hablando de un sujeto tácito, un sujeto que se sobreentiende, un sujeto que ya debo entender por la conjugación que tengo. Aquí obviamente el sujeto que debería ser Yamanta Ham o Asitarinki. Pero para no estar repitiendo cada rato y decir Ham Raimi Pitakin, Yamanta Ham o Asitarinki, Ichaka Hampa Mamaiki Makasunki. Para evitar este tipo de situaciones es que se utilizan los sujetos tácitos, sujetos que se sobreentienden, ¿ya? Entonces, veamos, mira, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Ya? Ichaga mama y makasunki. Pero, ichaga es pero. Mama y makasunki. ¿Ya? La expresión sería hampa, mama y makasunki. O sea, este hampa viene a ser en este caso el pronombre No, posi, mamá. ¿ya? Hampa. Entonces, yo estoy utilizando el sujeto, objeto y verbo. Siempre. Y si te das cuenta, estimado, la expresión es amplia, no es cortita. Mira, dice. Ham raimi bitakin, que se manda wasitaren, que chaja mamaiki, magasunki. Estoy utilizando una expresión bien amplia. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, entendamos eso de cómo funciona esto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cosa ya, teacher. Tampoco, no creo. ¿Ya? Entonces, mira, nuestro objetivo en este segundo libro que estamos trabajando es conocer bien a fondo todas estas expresiones, para que cuando lleguemos al tercer material, o el cuarto material, vamos a utilizar bastante el tema de los conectores lógicos. Ahí está recién el verdadero trabajo que vamos a realizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esta sería la parte ejemplificada y aquí seguimos. Por ejemplo, ellos viajarán mañana. Ustedes aprenderán quechua. Estas son oraciones sencillas que tienen que trabajar. Yo escribiré una carta. ¿Cómo se dice carta en quechua? Les voy a dar tarea de averiguar. Carta, o alguien sabe. Yo, Se yo dice carta en quechua. Helkanata, ¿Helkanata? Helkanata, Helkana, Helkanata, Noka, A ver, ¿qué dicen? Noka, Noka, Jo, ¿qué sería acá? Helkasa, pero es el verbo. Helkanata ruwasaq. Noka, Jo, A ver. Carta, ¿Helkanata trabajar? ¿Podría ser? Puede ser, puede ser. ¿Ya? Helkasa, Mm, verbo, escribiré. ya vamos a averiguar bien, ¿ya? Porque Helkana podría ser pues, un escrito voy a hacer, ¿ya? Ñañaypaq Helkata qillqasaq. ruwasa, ¿ya? En algunos casos, como dice, por ejemplo, ñañime helkasaj sería contextual. Escribiré a mi mamá, pero, pero va a depender mucho, pues. Si yo digo, escribiré a mi hermana, depende mucho del cómo lo haces. Porque ahora si le escribes, puedes escribir por WhatsApp. Pero antiguamente, cuando no había WhatsApp y tú decís escribiré, simplemente decías, ah, ya, se refiere a una carta. Pero ahora no, varían las cosas. Y para cómo que las cartas ya están desapareciendo. O alguien todavía utiliza cartas, no creo. A Cartas de veces, amor. Cartas de renuncia si utilizas, ¿eh? Pero cartas así para comunicarte con familiares, no, pues. Yo recuerdo aquellos años en el 2003, 2004,
2000 será, pues. En San Jerónimo bajábamos a la plaza del Chimboy y había una señora que se llama Marta. Y mi hermano llamaba de Lima, pues. Todos esperaban en cola. Y también es temporadas, cuando no había llamadas, llegaban las cartas. Entonces, todo eso ha evolucionado. Pues ahora ya, si tú dices, voy a escribir a mi hermano, Panay ya no se refiere directo a la carta, sino podría ser a un mensaje por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier otro medio. ¿Ya? Entonces, esto va a ser contextual. ¿Entendido? Tenemos actividades aquí. La actividad 3, estimados amigos. Ya hemos entrado, hemos conocido toda la forma indicativo, forma simple. Ahora lo que vamos a aprender o lo que vamos a trabajar o poner en práctica son nuestros conocimientos de las formas negativas que hemos trabajado. Por ejemplo, en las oraciones de forma negativa se sigue la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura que debemos seguir? Siempre. Sujeto, mira, aquí está. Sujeto. Luego viene el verbo, ¿ya? Purizaj. Y lo demás son los complementos. El mana que cumple la función de negación. Manachu. Y el chu, el sufijo que cumple la función de complementar esa negación. Ya que sin esto no sería completo mi expresión. ¿Entendido? Entonces, mira, fíjense, yo no caminaré. Ñuja mana por isacho. ¿Te das cuenta? Entonces, la estructura básica, como les explicaba, estimados estudiantes, en el caso 02, ¿ya? Caso 2 de expresiones negativas, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer en el caso 2? Nos decía, cuando nosotros nos encontramos con una expresión que tenga sujeto o sujeto más verbo, ¿ya? Cuando te encuentres con este tipo de expresión que es muy usual, sujeto más verbo, es una expresión simple, sencilla, fácil de entender. ¿Qué va a pasar cuando me encuentro esto? Y yo les dije, después del sujeto va a ir el mana. Y al verbo va a estar unido el El chu. chu. Esa es la estructura. Pero ¿por qué, profesor, al sujeto, después del sujeto todavía el mana? ¿Ya? Por una sola razón. Muchas veces nos dicen, por ejemplo, ustedes van a aprender el modo negativo y te dicen, el mana se pone al inicio de la oración y el chu al final. ¿Puede funcionar esa expresión? Sí funciona. Por ejemplo, si yo agarro esto que estoy bloqueando y traigo adelante, diría, mana ñoja por isacho. Pero ¿por qué yo considero una expresión incorrecta? Por una simple razón. En toda oración, en toda expresión, siempre debe empezar con un sujeto. Y en este caso, cuando empieces con mana, no es un sujeto, es un adverbio de negación. Por tal motivo, el mana siempre va a ir después del sujeto. ¿Ya? Todo tiene razón, no me estoy inventando, ¿eh? Entonces, fíjense, cuando me encuentro con este estilo, siempre voy a trabajar así. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos esa parte. ¿Qué más tenemos? Mira, aquí, Cámbienlo ahí, profe, sujeto, ¿ya? mana después. Ya, muy bien. Aquí. Gracias por vuestra observación, que están atentos. Ya está, muy bien. Entonces, estimados amigos, esta es una regla muy interesante que deben entender, que deben comprender y trabajar con ello, ¿ya? No se puede hacer nada, ¿ya? O no podemos plantear otras reglas. Entonces, veamos eso, ¿ya? Maestro, el mana Ujú. también se escribiría con M, manam, o Mm, está bien así. Claro. Cuando ya dominas esto, tú puedes empezar a utilizar ya los validadores. A partir de este momento, estimados, ya utilicen los validadores. Los validadores, en este caso, por ejemplo, utilizamos validadores, pues, le hemos enseñado. Entonces Sí, digo, sí. en vez de decir mana, yo puedo decir ñojaja, mana, puedo utilizar la E. Ah, ¿Ya? ya, maestro. Ya. Entonces, es válido. Y aquí tenemos ejercicios. Tú no aprenderás, ellos no hablarán, nosotros no viajaremos, él no escribirá, ustedes no bailarán. Pero recuerden, ¿ya?
siempre el mana y el chu. Ya, y aquí ya está. Ordenadito el mana. Solo faltaría poner el verbo y el chu. ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes. Creo que hasta ahí estamos claro y preciso. Mm, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Yo estoy Maestro pensando Rolling, en una buscar. consultita, por favor. A ver, ¿En qué página estamos desarrollando ahorita, maestro? a ver, a ver. Por Estamos favor. en la página 12. ¿Ya? ¿Ya no tienen vuestro libro Sí. impreso? Ujú. Ah, ya. Manaras. Debes imprimir ya. Maestro, ni me envió a mí. Maestro Rolly, le habla la profesora Lucy. No me envió usted el libro. Ya le cancelé. ¿Te has fijado tu correo, Lucy? Fíjate tu correo. Hay un enlace que te he enviado. Ahí están todos los materiales. A ver, voy a revisarlo ahorita. Alla, Chepi, Gashem, alla. La pone. Ya, Pachala. Profesor Rolly, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Las clases se están grabando, se ya nos va a enviar ya usted. Por ejemplo, Claro, la claro. primera Estamos clase, ¿cómo grabando. lo puedo ver? Si no encuentras la clase grabada, vas nomás a mi canal de YouTube. Ahí te vas a encontrar también. ¿Ya? Ya, pero, y aparte de ello, ¿cómo lo puedo ver? En YouTube lo ves. En YouTube nomás está todo. En YouTube está también. Por ejemplo, lo que ya nos envió ya, la primera, entonces así igualito también nos va a enviar todo ello. Sí, también lo voy a ordenar también en el archivo de Google Drive con los enlaces para que ustedes puedan acceder fácil y ya no estén buscando en YouTube. ¿Ya? Sí, sí, profesor Es que Rolly, estamos en la por segunda favor. clase. Vamos a ordenar. Gracias. Ya, ¿Ya? gracias. Muy bien. Ya está. Ahora pasamos a la pregunta número 4. Nos dice, mira, une la pregunta con la respuesta correcta. Imeimana Ruranki. Imata Ruranki es esto. Han. Umaimi Pawataramos. Imata Ruranki. Y mata nomás. Imata Ruranki. ¿Ya? Imata Ruranki. Imata Ruranki. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Recuerden, ¿ya? Y- ¿Qué haces? ¿Qué ¿Qué haces? haces? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Cómo sería? Hamutasiani. Ruranki, ¿ah? Hay ejercicios. Hacer, ¿no? Ruray, hacer. Imata Ruranki. Ruranqui, ¿Qué haces? Ruranqui. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué haces? Mira, la primera persona. Y mata Ruranki. ¿Qué haces tú? Y me dice, ñoja y achaza. Por Inkichik. ¿Ustedes dónde caminan? Ñojaiku. Yachayhuasiman. Y Wasipi, A ver. Pushaiku. Vaya, podría ser, ¿eh? Déjenme corregir esto, ¿ya? Voy a corregirlo esto, para que lo impriman esto. No sé qué, se me ha pasado esto, qué raro, ¿ya? Este va a corregirlo, déjenme corregir eso, ¿ya? Mientras tanto, pasamos a las 5, ¿ya? A las 5, dice. Yo descansaré. Estamos en la página 5, maestro Rolling, por favor. No, página 12. 12, ejercicio 5, ¿ya? Página 12, ejercicio 5. Veamos ahí, ¿ya? Estimados, ¿qué encontramos aquí? Mira, decimos, transforma estas frases para que hablen de ellos o de ellas en un futuro. Nosotros viajaremos, ¿ya? Recuerda esto, mira, no te dice qué cosa, para que ellos o ellas te está pidiendo algo en específico. Entonces dice, nosotros viajaremos. Ahora, ¿cómo sería con ellos o ellas? A ver, vamos. Ellos No, viajarán. ¿Cómo Haikuna, sería? Saiku Purisasco. Haikuna No. Chusanpaku. Ellos o ellas, ¿cómo sería? Haikuna Chusanpaku. Paikuna, Punkaku. Chu, Chulen, ya está. Ellos o ellas viajarán. Viajarán. Paikuna, Chusanta. Estoy hablando en un futuro. Estoy Futuño. hablando exclusivamente para ellos y ellas. No estoy hablando para otro pronombre personal.
Entonces, en este caso, estimados amigos, todos trabajamos con ellas. Él hablará en una reunión. ¿Quién me puede ayudar con esa oración? Él hablará en una reunión. Sí, Pai, con ellas. El pai, Pai Uy. Rimanka, pai huñupi rimanka. Pero tienes que hablar con el pronombre ellos o ellas. Paikuna, Paikuna, ¿Ya? kuna, huñupi rimankaku. Paikuna, Juñun, Junio. Pi, Juñu, ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien, Juñuti? Juñu Kunjaku, Paikuna, No. Juñu Kunjaku, huñupi rimankaku. Rimankaku, Reunión normalmente se dice Juñonakuipi. Juñonakui. ¿Ya? Juñonakuipi. Rimankaku. Rimankaku, Ese sería. Paikuna Juñonakuipi. Rimankaku. ¿Qué es Juñonakui? Es reunión. ¿Ya? Reunión. Entonces, podemos utilizar así. ¿Ya? Veamos. Huñunakuipi. ¿Qué más? ¿Ya? Tenemos aquí, ustedes cantarán en la fiesta. Yo escribiré un poema. Igualito, estas expresiones yo lo convierto con ellos. Paikuna, A ver, Paikuna, Takinjaku, Paikuna Raimi Pitakin, Kaku, kaku. ¿no es cierto? Ya. Raimipi, Takinjaku, Muy bien, muy bien, muy bien. Está excelentísimo. Paikuna harawita escribí un poema. rimankaku. Gilhan, ¿cierto? Ya, muy bien. Parawita, Estos son los ejercicios que se tienen que trabajar, estimados casa, estudiantes. ¿Ya? Entonces, trabajen, por favor, dense tiempito. Si no, Kuna takin. si no estudian es por gusto, ¿ya? Vamos. Completa la oración. Llena los espacios de blanco con la conjugación correcta del verbo en futuro simple. Dice, ñoja chay, ¿ya? Respijirman, pawasa. Yo correré a ese Salvador. Entonces, ¿qué estoy utilizando? El verbo correr. Mira, he ubicado el correr. Ahora, ¿qué dice? Puño, dormirás. ¿Ya? ¿Qué más? Cocinará. Mira, Ñunki. verbos que voy a utilizar. Ham, chay, punkupi, puñunki. Podría ser pai, ima, imanata, guay, con Con a. ¿No es cierto? Aquí, nos preocupamos. ¿Cómo sería? Ajá. A ver, pai, Chay, Runakunawan, Yakikuy, Ñojanchik, chay, sí. runakunawan, yaki. kusajku. ¿Por qué Ñojanchik va a utilizar sajko? No, lo que no canchis, nosotros, ¿no? No canchis, chair una cuna yaki kusunchis. Yakikusun. Kusunchis. Kusunchis. Yaki kusunchis. Ujú. Yakikusunchis. ¿Qué dice? Primera persona incluyente. Incluyente, Ñujanchik, ¿no es cierto? Anch, ¿Ya? tiene que terminar en chik también. Ya, No, muy bien. una cuna yaki kusunchis. Sería Ñujanchik. Siempre, estimados. Ñujanchik siempre va a tener otro, en este caso, siempre va a terminar en el inchik. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, Ñujanchik, yaki kusunchik. Ñujaiku. ¿Ya? Yakikuiku, Yaki Yakikuy. kusajku sería. Pero, estimados, mira, para que no se equivoquen y tengan una idea clara, cuando usted utiliza el Ñujanchik, siempre debes entender qué cosa, que así como termina en inchik, siempre su conjugación también va a ser inchik o sunchik, oranchik, siempre. El Ñujanchik es el más fácil, ¿ya? Hay alguna runasimipi rima y aquí ponemos, Rimankaku. ¿ya? O rimankaku en este caso. Rimankaku. Rimankaku. Excelente. Tenemos el ejercicio número 7. ¿Ya? ¿Por qué muchos ejercicios? Porque tienen que trabajar, pues tienen que hacer pensar ese cerebrito, ¿ya? Tienen que trabajar a full, estimados amigos.
¿Ya? Ok. Bastante tiene que trabajar. Correcto. Samasa Urcupi, ¿cómo sería la expresión? ¿Quién nos puede ayudar? Samasa Ñuqa urqupi samasa. Urkupi. Ñuja sería, Ñuja Ñuqa Urcupi Samasa. urkupi samasa. A ver, ñuqayku runasimita, yachasaqku ñuqayku runasimita. ¿Cómo sería eso? Ñuqayku Kayku runasimita yachasqa. tayachasaq. Ya. Pero si se dan cuenta, mire, estimados estudiantes, cuando yo digo yachasaqku ñuqayku runasimita, se entiende, ¿eh? En el caso del quechua, estimados, muchas veces vamos a encontrarnos con personas que hablan de esa manera, que se expresan de esa manera. No van a decir, ñuqayku, no, por ejemplo, yachasaqku ñuqayku runasimita. Una expresión fácil, sencilla, entiendo, pero gramaticalmente está mal. Ya muchas personas escriben tal como hablan, en el orden que hablan, pero está mal. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Samankich hamkuna tutapi. También se entiende, pero ¿cómo sería la expresión? Hamkuna tutapi. Tutapi samankichis. Muy bien, excelente, excelente. Tenemos esas preguntas. Y bueno, eso sería, estimados amigos, el tiempo pasado ahí. Digo, el pasado y el futuro. ¿Ya? A partir de esto ya es, pues, como les digo, hasta aquí se consideraría, pues, el nivel más básico del quechua que ustedes tienen que dominar. Hemos aprendido el tiempo presente, ahora el pasado y el futuro. Son los tres tipos verbales más utilizados. Ya. No, estoy un poco mal, de antes casi me muero, por eso no iba a dictar, pero estoy aquí. Ay, manarson kitahri. No, pues yo sufro el corazón y casi me da infarto. Supieron. Warmincha saquero. No Sería hay que bueno, amar mucho, pues, profesor. No hay que amar. no, pues hay un daño fisiológico que tenemos y... Bueno, seguimos aquí, no hablamos de esas cosas, más bien sigamos. Mira, cuando hablamos de morfología nominal, entiendan esto, estimados amigos. A partir del momento, ¿ya? Cuando tú escuchas nominal, estás hablando de nombre o sustantivo. O sea, cuando dice, por ejemplo, ese sufijos son nominales, yo te voy a decir entonces, pero profesor, ¿qué cosa será pues nominal? Alguno me dice, ¿qué vaina es eso, profesor, del nominal? Pero recuerde, cuando yo te digo nominal, es que existen sufijos, algunos elementos que solamente trabajan con sustantivos. No pueden trabajar con otros. Por eso es nominal. Y nos dice, mira, 2.11, flexión nominal. Dice, mira, la flexión nominal ocurre cuando agregamos sufijos gramaticales a una raíz, sin que cambie su significado, sin variar el significado. Pero recuerda, como les digo aquí, se aumenta sufijos a una raíz. ¿La raíz cuál puede ser? En este caso, la raíz tiene que ser un sustantivo. Y dentro de un sustantivo encuentras pronombres demostrativos, personales, interrogativos. También encuentras sustantivos, abstractos, comunes, concretos, todo. Entonces, los nominales son esos. Mira, dice. En quechua, los sustantivos se flexionan para indicar una persona poseedora. Posesora. Por ejemplo, dices, Waremiki, tu esposa. Estoy utilizando, ¿qué cosa? La expresión o el término warmi, que es sustantivo, y le estoy dando el iki, que es sufijo posesivo. Warmiki, tu esposa. Indicar número. Por ejemplo, muchas veces indicamos número. Por ejemplo, dices, en este caso, dices waka, singular. Si yo quiero poner plural, sería waka. O sea, esa es la flexión de número. Pero puede funcionar con otros. Puede funcionar ¿qué se llama? Con adverbio. No siempre funciona con adverbios. Puede funcionar, pero no. No puede funcionar con verbos. Por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, el verbo taki. ¿Cómo sería? Takikuna.
No. No, No sería. por eso son nominales. ¿Entendido? Son totalmente nominales. Luego encontramos, por ejemplo, el caso gramatical. Porque ¿cuáles son los casos gramaticales que vamos a utilizar? Ya, caso nominativo, el caso ablativo, o sea, hay diferentes casos, ¿eh? Entonces, hoy, en esta clase vamos a hablar vamos a conocer un poquito de la flexión de persona, ¿ya? Entonces, le dice, estos sufijos posesivos nos dicen, ¿ya? ¿A quién pertenece algo? Se colocan después de una raíz nominal. La raíz nominal, estimados estudiantes, es el sustantivo, ¿ya? El sustantivo. Entonces, siempre yo utilizo este grupo de sufijos que son posesivos. La y se traduce como mi. La iki se traduce como tú. La n se traduce como su. Tres elementos. Entonces, así, mi casa, o así, tu casa, o así, su casa. Tres elementos. ¿Entendido? ¿Ya? O así mi casa, o así tu casa, y o así su casa. Son los tres elementos fundamentales e importantes. ¿Ya? Ahí delante se estaba enseñando quechua y decía, a ver, hay situaciones en que se utilizan los posesivos, ¿ya? De una manera muy distinta, ya como una conjugación verbal. Vamos a llegar, pero ya es más avanzado eso, ¿ya? Entonces, estimados, cuando hablamos de los posesivos, estos son wasi, alhui, michi, asnui, hari, dices, ¿eh? Warmi, josai, dices. Entonces puedes utilizar. El wasiki también utiliza wasiki, michiki, alhuiki, ¿ya? Mamaiki. Warmi, turaiki, ñañeiki, utilizamos eso, ¿ya? Y la N es para tercera persona. Juanpa, Wawan, Juanpa, Warmin, Juanpa, Josan. O sea, puedes utilizar eso. ¿Ya? Sí. Ya tenemos eso. Michin. Ya, Michin. ¿Ya? ¿Y qué más? Regla de ortografía. ¿Qué decimos? A ver. Esta es una regla muy interesante, estimados amigos. Cuando tú aumentas, ¿ya? En este caso, algunos sufijos, aquí dice, mira, si una palabra termina en vocal, normalmente se agrega la y, cuando son posesivos. Pero cuando termina en consonante, antes de la y tienes que agregar una ni. Esto mismo pasa en los animales, ¿ya? ¿Qué pasa en los animales? Ya, por ejemplo, es ato, y quiere decir mi zorro. Entonces, mira, fíjate aquí. Voy a poner, ¿ya? Ato, ahorita. Ato. Ya, ato, vamos a poner con U. Ato. Entonces, yo quiero decir mi zorro. Entonces, como me dice el profe Rolly, pongo ato y le pongo ye. Ya puse. Esto estaría mal. Cuando nosotros nos encontramos con una expresión que termina en consonante, como en este caso, ¿qué la aumentamos? Antes de poner el posesivo, aumentamos el ni. ¿Ya? Entonces, esa es. Por ejemplo, otra palabrita, aparte de dato, por ejemplo, hatai. ¿Qué es hatai? Yerno. Y en esa situación también, si yo quiero decir mi yerno, ¿cómo sería? Kataini. Igualito. Ha, tai, y como Ni. termina en consonante, le aumento ni. Y luego, mi yerno. Entonces, existen algunas reglas que debes conocer. Pasa lo mismo con los números. Con los números también utilizo de esa manera. Por ejemplo, cuando yo empiezo a decir, ¿ya? Kim Sachunka, ¿ya? Kim Sachunka. Pues maki mi jatatatashkan, ya. Kim Sachunka, ¿ya? 30. Hanchis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo encontraba números, decía Kimsa, Chunka, ¿ya? Kimsa, Chunka, Posahni. Tawa,
En este caso, las numeraciones, estimados amigos, a partir del 11 hacia arriba, siempre tienes que utilizar el yo. Quinza chunka jornio, chunka iskenio, chunka quinzayo, chunka tawayo, chunka piscayo. Siempre, hasta el infinito. Entonces, aquí surge una duda, pues. Si el profesor me ha dicho que agregue solo la y, yo agrego, pues, mira, ambos. Chiquinza chunka kanchi, sí, dice. Quinza chunka taway. Nada, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Tawayo, ponemos, ¿ya? Quinza chunka tawayo. Quinza chunka kanchis, kanchi, yo. Por eso, en estas situaciones, cuando nos encontramos con una S, con una consonante, simplemente ponemos el ni. Ya está. Quinza chunka kanchis, ni. Ahora sí, mi expresión tiene sentido. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esta es una regla muy interesante que se utiliza en números, en personas, en animales, en partes del cuerpo humano. Por ejemplo, son con, sorjan, termina en N. Entonces, también se tiene que regir esa misma regla. ¿Ya? Muy bien, estimados. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tienen todo esto, muy bien, a trabajar. ¿Ya? Reglas ortográficas, ejemplos adicionales. Por ejemplo, aquí hay un cuadro que habla de eso. Misi, misi, misiki, misi. Estoy hablando del gato. Unku, unku, y unkuiki, unku. Chollo, chollo, y cholloiki, chollo. Estoy hablando de eso. Por ejemplo, liglia, ligliaiki, liglia. También se puede utilizar así. Con 3 personas están allí. ¿Ya? Sí, Muy bien. Ahora, ¿qué singular. es flexión de persona? Dice, mira, la flexión de persona es el proceso por el que se añade sufijos posesivos a un nombre o raíz nominal. La flexión de persona, recuerden eso, cuando nosotros añadimos sufijos de posesión a una persona. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, cuando la raíz termina en vocal, se añade directamente el sufijo posesivo. Y cuando termina en consonante, se inserta el sufijo auxiliar ni antes de cada posesivo. Y con lo que ya les enseñé. Yawar, yawar ni, ¿ya? Por ejemplo, otra palabrita, sorkan, sorkani, podemos hablar así. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aparte de teoría, creo que más la práctica es lo que ustedes conocen y deben saber, ¿ya? Entonces, ¿tenemos actividades para practicar? Obvio que sí tenemos actividades, ¿ya? Aquí está, mira, para que trabajen facilito. Mi casa, su casa, tu gato, mi cinturón, su piedra, su escoba, su ropa. Esos serían los ejemplos que ustedes tienen que traducir. Tu tierra y su manos. Aquí voy a traducir. Vas a traducir al tiempo, en este caso, Ahí, futuro. ahí. ¿A qué? No, vas a trabajar con los posesivos. Sí, Mi pues, tierra, tu tierra, nuestra tierra. ¿Te das cuenta? a los 3 tenemos que poner. Con los tres nomás, ¿ya? Con Ni la tu primera, su, segunda, tercera persona. ni tu ¿Ya? su. Entonces hay que trabajar, por favor, hay que trabajar esos temas. Yaiki, liglan. Ay, ay, ¿Ya? ay. Aquí dice, marca con un check si el ejercicio está bien escrito y con una X si está mal, corrige. Yawariki, ¿está bien? Mana, Entonces tengo que corregir. Misi, ¿está bien? mi sí. Sí, Está correcto. Yawarniki, ¿está bien? hey, sí está bien. Está bien, ¿eh? Ligliani, ¿alguien yucashan? Ligliani. Mana, liglaiki, ni No mancha. está bien, ¿cierto? Liglan, liglay, Liglian, liglan, liglaiki. ¿Qué más? Wasin, también correcto. Churini. Churini habría Mal. Mal. Churi. Churin, ya, churi, churiki. Mira, aquí dice Taitainiki. También está mal. Hay que corregir, ¿ya? Entonces son ejercicios que mal, al propósito están escritos mal y para que corrijan, ¿ya? Aquí hay algunas cositas para relacionar y el ejercicio 4 para traducir. ¿Ya? Vamos a la página, ¿a qué página estamos ahora? ¿Ya? En la página 16 hablamos de lo siguiente, ¿ya? De crear oraciones completas. Ñuja, misi, puño. ¿Cómo sería la oración completa aquí? Ñoka, misita. No. Ñuja. Nunca pa mi se puñón. Mishita. Ñuja,
ñuqa Misita. misipa puñuchisaq. ¿Por qué puñuchiza? Puñu, Simple sería. Puñuni sería. Pero puñuni, aquí ya no sería misite, sería misi wan puñuni. ¿Ya? misiwan. Ay, 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 ay. Misiwan puñuni. Así Puñu, sería. ¿Entendido? ¿Ya? Ñoja misiva puñuni. puñuni. ¿Ya? Ay, ay. Ejercicios para traducir esto. Ejercicio 6 dice, encuentra las siguientes palabras posesivas en la sopa de letras. No, no son sopa de letras. Aquí tienes que traducir, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, eh, estos son los ejercicios que debemos dominar, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que está sencillo, ¿eh? Son posesivos más sencillos que utilizamos. Está claro, profesor. Ujú. Ya, muy bien, excelente. Ya. Ahora, entramos al caso genitivo. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la función? ¿Cómo trabaja el genitivo? ¿Ya? Aquí hay una palabrita muy interesante que dice, mira, marca posesión o pertenencia de algo. ¿Ya? Esa es la regla. Cuando utilizas el sufijo genitivo, estás marcando de qué algo te pertenece. Cuando digo rolipa, de roli, mariapa, de María. O sea, ese elemento del que hablaríamos, cuando decimos mariapa, pertenece exclusivamente a María. Entonces, el pa se utiliza como un caso genitivo y la p también. ¿Ya? Entonces, para eso son los casos genitivos. Cuando termina también en vocal y en consonante, parece, profesor. Sufijo genitivo. Claro, en este caso son dos cosas, mira. Ñohap cuando termina en vocal y pa cuando termina en consonante. Ay, pa. ¿Ya? Ay, Por ejemplo, ah. ñohap y pa. Podría ser los ejemplos, ¿no es cierto? Pa y termina en y le aumento pa. Ujú. ¿Ya? ¿Entendido? Fijo, ¿Ya? sufijo genitivo. Estimados, me van a disculpar, pero mi batería está yendo. ¿Cuánto por ciento? ¿Aguantarlo todavía? A ver, vamos, hay que aguantar. A veces se dan cuenta que me desafía la máquina. Mira, estimados, dos cosas que entiendan. Deben entender dos cosas, ¿ya? Antiguamente, esta P que estamos utilizando, se utilizaba como. Antes tú decías de la siguiente manera. Hace tiempito, esto era distinto. No era la P, era la Q. Entonces, cuando yo me veía con esto, mira, fíjate aquí, decía lo siguiente, ¿ya? Li. Y aquí pondría Juan. Ya está. Entonces, cuando yo utilizo en este caso, los pronombres del caso, digo, el sufijo del caso genitivo, ¿qué va a pasar? Debo entender dos cosas. Antes decíamos, utilizamos la Q y decías Rolly, de Rolly, ¿ya? Entonces, Juan, y utilizabas el pa. ¿Ya? Pero ahora esta regla de la Q ya no se utiliza, sino en vez de eso se utiliza la P. Y mi expresión sería Rolly, de Rolly. Y no, en este caso, estoy indicando posesión de que algo me pertenece, de que algo es de Rolly. ¿Me entiendes? De que una cosa es de Rolly. Y en el caso del segundo, utilizamos cuando termina en consonante, ponemos pa, y cuando termina en vocal, ponemos p. ¿Ya? Ahora, en Ayacucho, Apurímac, no suelen utilizar la P, sino dicen ñuhapa michi, ñuhapa ayujuy, ñuhapa wakay. Siempre vamos a escuchar ese tipo de expresiones. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esos serían los genitivos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora con los genitivos? Ya tienen que estudiar más. ¿Ya? Bueno, estimados, hasta aquí creo que hemos llegado. Hoy día vamos a quedarnos aquí. El pa necesita una explicación más detallada. ¿Ya? Si quiero unos 40 minutos de explicación, con el sufijo pa debemos tomarlos, porque es súper importante, porque tiene la función de validador que más adelante vamos a utilizar. ¿Ya? Y también debemos entender por qué antes se utilizaba la Q, ahora se utiliza la P. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya estimados amigos?
Cosa ya chacha, añay. ¿Ya? ¿Me entienden o me entienden? ¿Me han entendido, cierto? ¿Ya? María. Entonces, trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Trabajar hasta la página 17, por favor. De la 10 a la 17. ¿Ya? De la 10 a la 17. Recuerden, esto aquí estoy poniendo. Trabajar la página 10 a la 17. ¿Ya? Es páginas. Y si tienen cualquier duda, ya saben. Tengo mi número, me escriben. ¿Ya? Estimados, les voy a comunicar. El viernes yo voy a estar viajando a Cusco por el Día de la Madre, porque una madre nunca se olvida. Entonces, tal vez el sábado no tengamos clases, pero voy a ver, el sábado les aviso, ¿ya? Si en caso de que tenga alguna situación complicada, les aviso antes. Pero si no tengo ninguna situación Samasun. complicada, normal. ¿Ya? Paqari mana razón chichuriki. Mañana es viernes, pues, es viernes. Bien. ¿Ya? Por eso depende de ustedes. ¿Quieren descansar o quieren trabajar? O tal vez van a viajar, algunos se van a festejar. Yo también me voy a ir a Arequipa y Ya. para llevar mi computadora. Ujú. Es que a veces también cuando viajamos, por ejemplo, yo suelo hacer eso, ¿eh? Cuando trabajo mis libros, por ejemplo, yo visito a mi suegra, voy a la casa de mi suegra, voy a mi casa, ¿sí? No trabajo. No sé, no me da tiempo, ¿eh? No hay tiempo. Más es importante pasar con ellos. Pero a veces, para hacer los libros, yo ya estoy en mi casa y sí me encierro en mi cuarto, ¿ya? Pero depende de ustedes, depende de ustedes. Estamos a disposición. Samasun. ¿Quiénes quieren Sí, descansar? gracias, festejación. Hasta el Maestro lunes, Rolling, yo hasta sí el quiero lunes, descansar.